Buenas noches con todos, mi nombre es Diana Córdoba y vengo a presentar los 3 textos que utilizaré para resolver mi pregunta de investigación de mi trabajo de investigación y textos académicos. El texto número 1, con el título La COVID-19 y su impacto en la pobreza del Ecuador, método escenarios, es un ensayo académico que se enfoca en estudiar la economía del Ecuador y el posible efecto del COVID-19 dentro del país. Recoge y expone datos sobre el nivel de población que vivía en pobreza y pobreza extrema antes de la pandemia, o sea, en el 2019. También presenta definiciones de pobreza según el enfoque con el que se vaya a medir y también los datos y metodología que se utilizó para realizar las hipótesis a plantear. Finalmente presenta los resultados posibles de estas hipótesis mediante gráficas estimadas y sus conclusiones. Este texto pertenece al grupo de tipología textual expositiva y va acompañado de descriptiva. Pertenecen a este grupo porque, primero, brinda información nueva al lector, información que capaz no conocía. Y a la información a la que me refiero es el porcentaje de población ecuatoriana que vivía en el grupo de pobreza y pobreza extrema en el país antes de la pandemia. También porque la información recogida viene de entidades serias y reconocidas del país, como son la INEC y el Ministerio de Finanzas y Economías. Y finalmente le incluyo al descriptivo porque tiene estas definiciones de pobreza en varios aspectos. La información que nos sirve para nuestra pregunta de investigación es presuntamente la información de la estadística de la población y su estado social en la economía y también los 7 escenarios posibles, ya que después de 3 años de la pandemia podemos ver si es que nosotros encajamos en alguno de esos escenarios o si por condiciones diferentes o el nivel de recursos establecidos o previstos por el gobierno no pertenecemos a ninguno de estos escenarios y nos tocó vivir otra experiencia totalmente diferente. El segundo texto, con el título Incidencia de las restricciones por la pandemia en las microempresas de la ciudad de Quito, nos presenta cómo vivieron las microempresas esta experiencia de la pandemia, sus dificultades y también las consecuencias que tuvieron las leyes que impuso el gobierno para su prevalecimiento y las leyes de bioseguridad. También finalmente nos presentan las dificultades que todavía mantienen estas microempresas para volver a salir adelante y su gran impacto económico. Este texto también pertenece al grupo de tipología textual expositivo, ya que nos informa, mantiene un régimen objetivo y la información es prevista de entidades oficiales. Finalmente, la información que nos sirve del trabajo es la estadística de todas las microempresas que tuvieron que cerrar definitivamente y temporalmente y también ver el número de empresas que quebraron por culpa de la pandemia. El tercer texto, con el título De la teoría a la práctica, el emprendimiento en el Ecuador en el COVID-19, es un texto que nos presenta el surgimiento de nuevos emprendimientos, ya sea por necesidad o una nueva oportunidad de obtener mayores ingresos a los hogares. Nos presenta cómo estas fueron afectadas por el COVID-19 y también nos muestran el aumento del porcentaje de la tasa de desempleo, desigualdad y pobreza dentro del país. Y también nos destacan cómo el nivel de desconocimiento sobre cómo llevar adelante un emprendimiento también es un factor que da importancia y relevancia al por qué estos emprendimientos no pudieron salir adelante. Este texto también pertenece al grupo de tipología textual expositivo y descriptivo, ya que utilizan argumentos de tipo objetivo y fiables para su redacción y también mantienen una redacción que sea comprensible para el lector. Finalmente, la información que nos sirve para la pregunta de investigación son los resultados de las encuestas que se realizaron para este estudio, en el cual una de las preguntas demuestra cómo el 80% de las empresas se vieron drásticamente afectadas por el COVID-19. Muchas gracias por su atención.